En esta edición de Our Top Facts presenta 100 de los hallazgos más asombrosos del planeta y más allá. Disfruta viéndolo y sigue adelante. Y vamos a empezar enseguida con una extraña criatura encontrada en una granja de Estados Unidos. El granjero ha estado criando ganado regularmente durante muchos años y produciendo lechones sanos. Una vez más, sus cerdos debían dar a luz. Él, con plena confianza en su idoneidad para la producción, examinó uno tras otro cuando de repente, el último, este monstruo llamó la atención del granjero. Parece una especie de híbrido humano-cerdo, pero ¿cómo es eso posible? ¿Han fallado los genes? E incluso si es así, ¿qué tiene que ver la persona con esto? En los comentarios, la gente inmediatamente comenzó a pensar que no se trata de un lechón de unos cerdos. Dice que esta criatura le fue arrojada por extraterrestres. ¿Qué dices? Escribe tu opinión en los comentarios. Después de un cochinito bastante espantoso, resulta que ha nacido un ternero de 2 cabezas. Esta vez ocurrió en Florida. El animal tenía 2 cabezas, 4 ojos, 2 narices y 2 bocas. Según el granjero, el pobre ternero no podía levantar el hocico y tuvo que ser alimentado con un biberón. ¡Sí! Tiene que ser alimentado con un biberón. El hombre está cuidando seriamente de este animal porque no cree que merezca morir por mala suerte al nacer. Creo que el hombre merece algún tipo de recompensa por su comportamiento responsable. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Escríbelo en los comentarios. Mientras que algunos animales son incapaces de levantar la cabeza, otros parecen haber estado entrenando en el gimnasio durante los últimos años, y lo hacen sin descanso alguno. Hablamos de los toros culturistas belgas, en cuya mutación, por supuesto, el ser humano puso todo de su parte. Gracias a los humanos, el animal nace con unos músculos increíbles. Hay que tener en cuenta que las vacas son del sexo débil, por eso tienen un aspecto más grácil, pero los toros son auténticos monstruos. De hecho, los toros belgas suelen ser toros de tamaño estándar, es decir, que no deben medir más de 1,5 metros a la cruz, pero los volúmenes superan con creces los parámetros del modelo. Además, el peso de un toro de estas características varía entre 1 tonelada y mucho más. Karachi es el centro financiero, comercial y portuario de Pakistán, famoso entre otras cosas por su cabra llamada Simba. Desde su nacimiento, la cabra llamó la atención de sus dueños por sus gigantescas orejas. No solo eran largas, sino anormales e inusuales en cualquier sentido. Por supuesto, muchos coleccionistas ofrecieron inmediatamente a la familia sumas fabulosas, pero ellos se negaron. Creían que era un regalo del Todopoderoso que seguro les traería buena suerte. ¿Recuerdan que al principio de este número les mostré un cerdo fuera de lo común? Pues bien, pensándolo bien, no es la única vez en la historia que los granjeros se han encontrado con una criatura así. En este video, un hombre estaba filmando a unos cerditos recién nacidos cuando por el rabillo del ojo se dio cuenta de que había algo extraño tirado en el suelo. El hombre cogió al cachorro de una de sus patas y se quedó estupefacto ante lo que vio. ¿Se trataba de un cerdo o de un demonio que habitaba en la criatura? Al menos eso parecía desde fuera. No sé qué le hicieron después a la criatura, pero algo me dice que ninguno de los lugareños quiso hacerse cargo de esta. El próximo animal que se discutirá es el verdadero tesoro y orgullo de Texas y Alabama. Tienen un toro de raza Longhorn, que literalmente se traduce como cuernos largos. Este macho artiodáctilo nació en las épocas de los primeros colonialistas españoles que navegaban para explorar el territorio del Nuevo Mundo. Nacido en las condiciones climáticas no más favorables, el toro de cuernos largos tiene una serie de ventajas. Es de gran tamaño, color hermoso y una resistencia asombrosa, así como una inteligencia natural. Sin embargo, el atributo más reconocible del toro de cuernos largos son sus enormes cuernos. Su longitud alcanza unos 180 centímetros. Es gracioso, pero los científicos aún no pueden decir inequívocamente por qué los necesitan tanto por naturaleza. No muy lejos de la granja del protagonista del siguiente video, una cierva adulta dio a luz a un cervatillo.
Era un pequeño y apenas podía moverse correctamente. Poco después, ocurrió la verdadera tragedia en el mismo lugar. Resultó que el bebé se había metido accidentalmente en una madriguera y se había precipitado por ella. La madre, debido a su estado físico, no pudo salvar al cachorro, pero tampoco tenía intención de abandonar el lugar. Finalmente optó por quedarse quieta y pedir ayuda. Los gritos fueron oídos por un hombre, el dueño de una granja cercana, y corrió a ayudar. Enseguida comprendió y sacó al cervatillo del peligro. En algún lugar de Gran Bretaña, una alpaca tuvo un cachorro inusual. Era extremadamente delgado, incluso diría que era como un esqueleto. Tenía un aspecto tan extraño que incluso su madre tuvo un poco de miedo de acercarse a él. Sin embargo, el veterinario que llegó al lugar poco después dijo que el bebé iba a estar bien. Resulta que este fenómeno no es raro en el mundo de las alpacas. El siguiente video no te dejará indiferente. Un elefante y su cría paseaban por las húmedas carreteras de Tailandia y en un descuido cayeron en un agujero. Por suerte, la gente del lugar lo vio rápidamente y enseguida reunió a un ejército de amigos para rescatar a los animales. Trabajaron en ello durante 1 hora y por fin lo consiguieron. Sin embargo, era demasiado pronto para alegrarse. El pánico y los vientos golpes hicieron que la madre de la cría del elefante se sobreexcitara y no pudiera volver en sí. Ver cómo la gente intenta sacarla y cómo el niño elefante deambula desesperado esperando a que su madre despierte es increíblemente duro, incluso a través de la pantalla. Pero no te pongas demasiado triste antes de tiempo. El esfuerzo mereció la pena y la madre se despierta. Se levanta y vuelven a casa con su elefantito. Y ahora les contaré sobre el ritual extremadamente extraño de Indonesia. ¿Quién hubiera pensado que los niños podrían ser enterrados allí, en los troncos vacíos de los árboles vivos? Si el niño muere antes de la dentición, se envuelve en algún tipo de tela y se colocan en algún lugar vacío en el tronco de un árbol en crecimiento, y luego se encierra con una puerta hecha de fibra de palma. Después de eso, el agujero está sellado. Se cree que cuando el árbol comienza a sanar, absorbe al niño. De acuerdo, cuando entiendes lo que se esconde en estos árboles, se vuelve increíblemente espeluznante de ver. Unos pescadores descubrieron accidentalmente en Argentina el caparazón de un antiguo armadillo gigante que vivió hace unos 10.000 años. El caparazón se encontró en un estado casi perfecto. Se estima que está intacto en un 98%. Los armadillos gigantes eran mamíferos muy grandes. Algunos alcanzaban los 3 metros de longitud y pesaban más de 2 toneladas. La armadura era gruesa y estaba formada por muchas placas óseas fusionadas. Cubría toda la parte superior del cuerpo del animal. En la cabeza había otro pequeño escudo. Cuando un granjero se acerca a sus terneros, las vacas tratan naturalmente de ahuyentarle, y lo hacen con gran confianza, rapidez y decisión. Ese granjero, por ejemplo, tiene claramente la mala suerte de estar allí solo, y ni siquiera tenía mala intención, simplemente no tuvo en cuenta su instinto maternal. Sorprendentemente, la gente se ha encontrado una solución a este problema. Ahora llevan un caballo que protege al granjero de la vaca mientras hace su trabajo. Parece muy original, ¿no crees? 2 cobras reales en época de apareamiento, de distinto sexo, decidieron ir a una granja apartada, pero en un arrebato de pasión se enredaron con una alambrada. Como resultado, la gente tuvo que rescatarlas a pesar de que eran venenosas. Afortunadamente, todo salió bien y nadie resultó herido. Me pregunto si esto ocurre a menudo en la naturaleza o es una entre 1.000.000. Escribe lo que piensas en los comentarios. James Prest, un agricultor de Chelsea, Michigan, compró recientemente un terreno que estaba siendo utilizado como un campo de soya. El propietario y su amigo estaban recorriendo la nueva propiedad para planificar el trabajo, para excavar el sitio, cuando se encontraron con algo que nunca podían haber imaginado. Resultó que en esta área estaban enterrados colmillos, un cráneo de mamut lanudo, una mandíbula, omóplatos y vértebras. Al parecer, el animal fue sacrificado y comido por los paleoindios. Para no quedarse sin comida, ellos, habiendo capturado presas grandes, la dividieron y las escondieron en varios lugares. El boaboab es un árbol increíble que se encuentra en el hemisferio sur de nuestro planeta. Son enormes y longevos, y sus gigantescos troncos proporcionan cobijo, alimento y agua a muchos animales y personas.
Bueno, resulta que este hombre, por ejemplo, no subió allí por diversión, sino para recoger del árbol el agua acumulada allí después de la lluvia. Y el depósito es realmente grande teniendo en cuenta la edad y el tamaño del boaboat. Mientras que en todo el mundo la gente tiene miedo a los cocodrilos e intenta por todos los medios no encontrárselos en su vida, los habitantes de este pueblo de África creen que los cocodrilos son animales sagrados a los que hay que cuidar. Los niños de los lugareños juegan con estos depredadores, los montan y los mayores los alimentan y cuidan de su salud. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Te gustaría visitar este pueblo? Hazlo saber en los comentarios. Varias momias congeladas de personas antiguas fueron encontradas en el hielo, o mejor dicho, niñas que fueron enterradas en contra de su voluntad. Una de ellas estaba embarazada en el momento de la muerte. Junto a la segunda yacía un niño pequeño. Por cierto, a juzgar por la posición del bebé, también fue enterrado con su madre a la fuerza. Pero, ¿quién y con qué propósito podría actuar tan burlonamente hacia las chicas? ¿Por qué los pueblos antiguos dieron este paso? Escribe tus opciones en los comentarios. El 19 de septiembre de 1991, un grupo de escaladores en la frontera de Italia y Austria, en los Alpes tiroleses, tras un deshielo extremo en el glaciar Simalaun, a una altitud de 3.500 metros, encontró el cuerpo de un hombre antiguo que vivió hace unos 5.300 años. Se trata de la momia más antigua hallada en Europa. Gracias al hielo, el cuerpo, su ropa y sus pertenencias se conservan perfectamente. La momia, extraordinariamente conservada, sigue encerrando muchos misterios, a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo desde su descubrimiento. La chica del siguiente video salió al porche una mañana temprana de invierno. Llevaba una cámara en la mano y solo quería captar la impresionante vista desde la carretera cubierta de nieve, pero descubrió algo más interesante. Resulta que una ardilla se había congelado durante la noche en su porche, y no estaba congelada, estaba petrificada. Ni siquiera golpearla con un cartón sirvió de nada. La siguiente historia no es menos triste. Dos alces han acabado con sus vidas en una eterna lucha a muerte, su batalla final literalmente congelada en el tiempo. Dos excursionistas encontraron a los animales atrapados bajo una capa de hielo de 20 centímetros de espesor. Esto ocurrió en Alaska. Al parecer, los machos se enzarzaron en una pelea y antes de que se dieran cuenta habían caído a través del hielo. No había forma de salir, sus cuernos se enredaron y en esta posición murieron congelados. El que tienen ante ustedes ahora es una mamut hembra que murió hace unos 42.000 años, con un mes de edad. El cadáver tiene el tamaño de un perro grande, 90 centímetros de alto y 130 de largo. Luba, que así se llamaba, pesa 30 kilogramos. El cadáver congelado de la cría de mamut se encontró en el curso alto del río Yuribey en 2007. El hallazgo destacó por su integridad. Se conservaban todas las partes del cuerpo, el tronco y hasta la piel. El mamut no es el único visitante antiguo encontrado por los arqueólogos modernos. También lograron desenterrar un oso de la edad de hielo. El hallazgo se produjo en el Ártico ruso, en una de las islas Liakovsky. El descubrimiento se vio favorecido por el deshielo. Los investigadores determinaron que se trataba de un tipo de oso pardo que vivió posiblemente entre 22 y 39.500 años antes, gracias a sus dientes intactos y su nariz conservada. El espíritu de aventura nunca debe morir. Eso decía George Mallory, uno de los hombres apasionados por conquistar el Everest. Había escalonado la montaña en 1924 en compañía de un colega. Ahí terminó su historia. No está claro si los muchachos consiguieron hacer realidad su sueño o si nunca llegaron a la cima. No fue hasta 75 años después, en 1999, cuando el equipo del alpinista estadounidense Conrad Anker descubrió el cuerpo momificado y curtido de George a 8.155 metros de altitud. Solo una etiqueta de la ropa del cadáver permitió a los alpinistas determinar que era Mallory quien les había precedido. La siguiente imagen me fue enviada por un suscriptor. Afirma que el hombre en cuestión fue encontrado en algún lugar del hielo muy recientemente. Probablemente se perdió y permaneció congelado durante 1000 años. En cuanto encontraron su cuerpo, lo enviaron de inmediato a los médicos que a su vez lo reanimaron. Sobrevivió milagrosamente y tal vez pueda arrojar algo de luz sobre la vida en el pasado. Sin embargo, todo esto me parece un completo disparate. ¿Cómo puede un hombre seguir vivo en estas condiciones? En cualquier caso, deja tu opinión en los comentarios.
Lo que les llamó la atención en la siguiente historia fue lo que los lugareños apodaron huevos alienígenas. Dos amigos caminaban por algún lugar entre el hielo y tropezaron por casualidad con este objeto. El objeto consistía en agujeros en medio de los cuales había una sensación de algo resbaladizo y elástico, algo muy parecido a huevos cocidos. ¿Qué crees que podía ser? Otro deshielo, esta vez en Rusia, reveló que estas crías de león llevaban más de 30.000 años enterradas en algún lugar bajo tierra. Poco se sabe sobre el desarrollo de los leones de las cavernas, pero los científicos tienen claro que fueron aplastados por alguien o algo. ¿Y si fueron golpeados por una nave alienígena que aterrizó? ¿O simplemente quedaron atrapados en las garras de un monstruo gigante? Escribe lo que piensas al respecto en los comentarios. Un cachorro de 18.000 años fue encontrado en el hielo al norte de Yakutsk. A pesar de su antigüedad, estaba perfectamente conservado. Incluso sus bigotes y pestañas permanecían intactos. Sin embargo, los científicos aún no han podido determinar si se trata de una cría de lobo o de perro. Tampoco se ha determinado la causa de la muerte del cachorro. Tras permanecer en el hielo durante más de 18.000 años, conservó su pelaje y sus dientes de leche, a diferencia de los de sus predecesores. Probablemente contribuyó a ello el hecho que se congelara en un túnel excavado. Hace unos 40 años, un avión desapareció en pleno vuelo. Nunca se encontraron sus restos, ni mucho menos los cuerpos de los fallecidos. Se había denunciado la desaparición de personas hasta que un grupo de investigadores se fue de vacaciones a las montañas cercanas al volcán local. Por la mañana, muy temprano, subieron a la cima de la montaña y observaron algo extraño. Se trataba de los cuerpos de los pasajeros de un vuelo de hace 40 años. Sus cuerpos habían sido aplastados contra la montaña por un terrible accidente y los restos del avión estaban esparcidos por todas partes. Los restos perfectamente conservados de un potro fueron hallados en la zona del permafrost del cráter Batagayika en Yakutia. La expedición paleontológica se llevó a cabo el 9 de agosto de 2018. Durante la misma se descubrieron accidentalmente los restos de un potro de una especie ya extinta, el caballo de Lena, que habitó la zona hace unos 40.000 años. El animal hallado mide 93 centímetros y tenía unos 2 meses en el momento de su muerte. Los científicos creen que el caballo debió haber caído en un pozo, ahogarse y asfixiarse. Otra cosa que ha sobrevivido bastante bien es la momia de la Donchela, una niña con ese nombre que vivió hace 500 años en los Andes y murió a causa de un sacrificio. El ritual consistía en que los incas llevaban a los niños a la cima de la montaña donde morirían de frío. El hallazgo ha confirmado una vez más la exactitud de la historia escrita. En 2019, investigadores de Yakutia descubrieron en el hielo la cabeza de un antiguo lobo que, según los científicos, tenía unos 40.000 años en el momento del hallazgo. Sorprendentemente, a pesar de tanto tiempo, su cráneo, cerebro, dientes, músculos, piel y pelaje están perfectamente conservados. Quizá los médicos aprendan algo nuevo. Lo que sucedió en Turquía en 2022 está completamente fuera de nuestras cabezas. Fueron verdaderos espectáculos apocalípticos provocados por un inusual frente frío atmosférico en el país. Los animales se congelaron en el lugar mientras estaban de pie y a veces mientras caminaban debido a una fuerte caída de la temperatura. La gente tuvo que correr masivamente en su ayuda y hacer todo lo posible para mantenerlos con vida. Desafortunadamente, no todos los congelados se salvaron. Cráneo estante. En el corazón de la Ciudad de México, los arqueólogos descubrieron lo que llamaron un soporte para cráneos. Los gobernantes aztecas de la antigüedad utilizaban esta forma de mostrar su poder sacrificando a guerreros de reinos rivales como advertencia a los demás. Las civilizaciones antiguas solían gustar de todo tipo de sacrificios. ¿Crees que alguna vez encontraremos una civilización que no sacrificara voluntariamente a su pueblo? Escribe tu opinión en los comentarios. El experto en armas Howard Dixon lleva más de 25 años trabajando para una casa de subastas. Este tipo ha visto todo tipo de espadas, pero una siempre se le ha escapado de las manos: la espada Harjadin.
Es una de las que quedan del arsenal de Alejandría. Cuando desapareció en 1943, parecía perdida para siempre. Durante un siglo, investigadores y entusiastas la buscaron por todas partes, pero en 2016, Dixon vio la espada desaparecida en su carpeta de fotografías. La reconoció gracias a unas anotaciones que confirmaban que efectivamente se trataba de un artefacto desaparecido. Botella de bruja. Durante la Guerra Civil, los soldados llevaban consigo trastos de cristal llenos de clavos oxidados. Esta moda procedía de la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, donde la gente utilizaba estas botellas para protegerse de las maldiciones lanzadas por las brujas. Durante mucho tiempo se pensó que esta práctica no era común en América, pero ahora los arqueólogos han encontrado una de las llamadas botella antibruja. También señala lo temeroso que eran los soldados durante la guerra. Tenían miedo no solo de los enemigos o de la muerte, sino de algo más allá. Durante una excavación en la zona de Pompeya, los arqueólogos encontraron 100 objetos diminutos. Entre los objetos había botones de huesos, escarabajos tallados, mini peines, cristales, cráneos diminutos y pequeñas muñecas. Según el arqueólogo, se cree que son objetos de hechicería utilizados para la adivinación y para atraer la buena suerte a quien lo necesite. La conclusión general es que tiene algo que ver con la feminidad y Pompeya. La teoría más extendida es que se utilizaba como ritual de fertilidad. Antiguos huevos romanos. Los arqueólogos, mientras excavaban, encontraron accidentalmente los huevos. Se encontraban entre una colección de objetos raros, pero después de 2 agrietados abiertos, había un hedor repugnante. Uno de ellos incluso tuvo que salir a la calle donde vomitó. Probablemente no fue un buen día para este tipo, pero como dijo uno de los responsables de la excavación, sacar al menos uno entero era un gran logro. Una buena lección que aprender de esto: nunca rompas huevos podridos. Los buceadores modernos son un poco como los arqueólogos submarinos. Estas personas buscan algún artefacto histórico que podría haber cambiado el mundo. Unos buzos alemanes exploraron el mar Báltico en busca de redes de pesca desechadas, con la esperanza de rastrear el océano. En su lugar, encontraron lo que pensaban que era una máquina de escribir. Al acercarse, se dieron cuenta que era una máquina de cifrado enigma. Los nazis la utilizaban para enviar y recibir mensajes secretos durante la Segunda Guerra Mundial. También los científicos han descubierto un ave que ni siquiera sabían que existía. En 1987, la Sociedad Biológica de Nueva Zelanda estaba explorando el sistema de cuevas de una montaña cuando encontraron esta garra. Todo el mundo estaba entusiasmado con el hallazgo, ya que aún tenía músculos y tejido cutáneo adherido. No se pudo determinar a qué especie pertenecía. Se pensó que pertenecía a los dinosaurios, pero eso es más que nada una conjetura. No hay forma de saberlo con seguridad. El trabajo de un arqueólogo consiste simplemente en descubrir cosas olvidadas hace mucho tiempo, y eso significa que tiene que ir a lugares definitivamente peligrosos para la vida, la llamada Cueva del Dios Jaguar, bajo la olvidada ciudad maya. En su interior se han descubierto más de 150 objetos rituales, intactos desde hace más de 1000 años. Curiosamente, los agricultores descubrieron la cueva en 1966, pero debido al bajo nivel técnico se decidió enterrarla durante 50 años. El 4 de abril de 1945, cuando la guerra tocaba a su fin, el ejército estadounidense avanzaba hacia el norte de Alemania. Los trabajadores informaron a los soldados de un tesoro nazi que supuestamente estaba escondido en una mina de sal abandonada. Los soldados se ataron con correas y descendieron a la mina. Allí abajo encontraron una puerta acorazada que fácilmente podría haber pertenecido a un banco de alta seguridad. Tras reventar la puerta, los soldados se dieron cuenta de que les había tocado el gordo y descubrieron más de 100 toneladas de oro robado. Los arqueólogos que exploraron una cueva en el sur de África han encontrado pequeños arañazos en las paredes hechas con ocre. Parecía un lugar de descanso para pequeños grupos de personas antes de una jornada de caza. Hace unos 70,000 años se cerró, sellando los artefactos para siempre. A medida que subía el agua, sus puertas se cerraban y abrían, preservando los dibujos. Los dibujos siguen siendo fascinantes y hermosos, lo que demuestra la creatividad del hombre.
Estos dibujos son los descubrimientos más fascinantes y bellos de los últimos tiempos. Los antiguos habitantes de Nazca los construyeron hace más de 2000 años. Sin embargo, algunas de las creaciones proceden de la cultura de otros pueblos, lo que plantea toda serie de interrogantes. Parece bastante misterioso e interesante. ¿Cuánto crees que durarán? Escribe tu opinión en los comentarios. Restos de niños de hace 500 años. Unos arqueólogos excavaban un yacimiento controlado por el Imperio Chemu. Lo que encontraron fueron los restos de más de 140 niños, que según ellos tenían signos de haber sido asesinados por manos alienígenas. Se cree que los peruanos ancestrales los sacrificaron en respuestas a las fuertes lluvias. Esperaban que los dioses aceptaran su sacrificio y trajeran un clima más suave y tolerable. Así que, mala suerte. Al parecer, cada pueblo antiguo tenía sus propias creencias y visiones del mundo. Discos de jade. Según la historia, se utilizaban para casi cualquier cosa que puedas imaginar. Al principio, los discos acompañaban a los muertos más allá, normalmente enterrados con gente rica. Cada disco tenía marcas que indicaban el estatus de la persona. Durante la dinastía Zhao, estos discos se utilizaban en la guerra. En el bosque, un arqueólogo encontró lo que llamó una esfera de piedra gigante. Al inspeccionarla, medía entre 1 y 2 metros de diámetro y tenía un contenido de hierro impresionantemente alto. Según el testigo, podría tratarse de la creación más antigua de la humanidad. Sin embargo, no te fíes de este tipo. Después de todo, la última vez que encontró una cueva en realidad no existía. Cabeza de lobo. Siberia está llena de cosas extrañas como esta, animales muertos hace mucho tiempo. En este caso tenemos a unos lugareños buscando un marfil de mamut y accidentalmente encontraron los restos de un lobo de 4000 años. Más concretamente, su cabeza está perfectamente conservada en el permafrost. Según los científicos, es la primera vez que se conservan tejidos blandos después de tanto tiempo. ¿Es eso un oso de verdad? Sí, no se preocupen. No son los únicos que están confundidos ahora mismo. La gente que paseaba junto al río ha descubierto este extraño objeto que recuerda mucho a un oso en su forma. Sin embargo, estaba cubierto de gusanos, lo que le daba un aspecto cuanto menos desagradable. Probablemente el oso había muerto aquí hace un par de días y todos los gusanos habían venido a devorarlo. Ojos rojos diabólicos, pelo largo. Así es exactamente como se podría describir a este monstruo, que fue filmado por testigos presenciales en uno de los ríos. El monstruo planeaba sumergirse en algún lugar bajo el agua, probablemente a su hogar. ¿Qué crees que podría ser? Bien, no voy a llevarlos por mal camino. Como algunos ya han adivinado, este video es falso. El hombre lleva claramente una máscara de monstruo y se comporta como el personaje, pero ¿por qué lo hace? ¿Y dónde tiene lugar esta extraña filmación? Si alguno de ustedes lo sabe, que me lo diga en los comentarios debajo del video. ¿Es realista que un guepardo sea sorprendido por otro depredador? Sí, bastante, sobre todo cuando se trata de uno de los más feroces habitantes de los ríos, el cocodrilo. El reptil había visto a un guepardo que había cometido un error fatal de acercarse demasiado a la orilla y beber allí un largo trago de agua. Aprovechó el momento, se acercó nadando y con un rápido movimiento lo derribó. El guepardo se encontró en el agarre seguro y literalmente muerto del cocodrilo, del que ya no era posible escapar. El guepardo arrastró rápidamente a su presa hasta el fondo del mar, donde se perdió de vista. En octubre de 2020, un hombre tropezó accidentalmente con un cocodrilo varado. El depredador, por cierto, suavemente, no estaba en su mejor momento de salud, ya que su cabeza yacía separada de su torso. Sin embargo, cogerlo y convertirlo en una especie de peluche fue una decisión precipitada. Aunque el cocodrilo llevaba mucho tiempo muerto, la cabeza aún se movía. Sus mandíbulas se apretaban y se desencajaban. Sus ojos parpadeaban. ¿Qué era aquello? ¿Un cocodrilo zombie? ¿O es que estos depredadores tienen unos reflejos tan fuertes que funcionan durante algún tiempo después de muertos? Deja tus conjeturas debajo del video.
Aquí hay otras imágenes igual de espeluznantes y aterradoras. Esta vez, fueron filmadas cerca del río Brunei. El video muestra una criatura desconocida nadando junto a un barco, pero cuando la cámara se acerca más al agua, la criatura cambia de dirección y ataca a la gente. ¿Quién crees que podría ser? La grabación que acercó la cámara muestra una criatura completamente desconocida hasta ahora para la ciencia. Ya sea un mutante, una criatura aún no descubierta por los científicos o un truco, bueno, personalmente no creo en lo último. ¿Tú qué opinas? ¿A quién podría pertenecer esta enorme boca con dientes no menos enormes? El siguiente video fue grabado en el estado norteamericano de Wisconsin el 27 de junio de 2020. La familia Hart había ido a pescar al lago Marshmiller y se encontró con un oso de 1 año con la cabeza metida en un tarro. Al parecer, el joven oso intentaba lamer una lata que había encontrado o robado de algún lugar, pero se quedó atascado en ella. No se sabe cuántos días estuvo dando vueltas con el tarro en la cabeza. El oso estaba nadando por el lago cuando se encontró con los pescadores, y el agua ya había empezado a llenar la lata con su cabeza dentro. El animal había sido amenazado con una muerte dolorosa. El oso, asustado, intentó alejarse de la gente que trataba de alcanzarlo en una lancha motora. Tras varios intentos y vueltas en el lago, el cabeza de familia pudo retirar el frasco de la cabeza de los asnos sin resultar herido. El joven depredador, que evidentemente ya no podía respirar, se alejó nadando y desapareció en el bosque. Recientemente ha aparecido en internet otro extraño video en el que unos pescadores presumen de su insólita captura. Han pescado un silurio de 2 cabezas. El video no muestra de qué país son los pescadores, pero el entorno parece sugerir que la captura es de un país asiático. El siluro del video está bastante vivo y recién capturado. Es de tamaño mediano, lo que sugiere que aún no ha alcanzado su tamaño máximo, pero lo que se puede decir con seguridad es que tiene 2 cabezas, y ambas son absolutamente idénticas. ¿De cuál crees que se alimenta? ¿Y qué hace la otra en este caso? En 2019, un grupo de amigos viajó a una isla muy colorida donde planeaban conocer animales salvajes. Sin embargo, lo que los amigos encontraron les intrigó igualmente. Se encontraron con restos humanos. Se rumora que los prisioneros más peligrosos eran enviados a esta isla y permanecían allí hasta el final de sus días. Nunca se supo si los restos eran suyos o algo con una historia totalmente distinta. A uno de los exploradores le ocurrió de repente la siguiente historia. Hubo una crecida del río Trinity en Texas. Cuando el agua retrocedió, el hombre observó un lucio acorazado clavado en una valla frente a él. Estos fósiles vivientes, que apenas han cambiado en 100 millones de años, sirven para recordar que incluso las grandes ciudades como Dallas tienen un antiguo lado salvaje. Cuando la gente va a pescar, espera capturar al menos un pez de 2 kilos. Sería estupendo pescar uno tan grande, ¿verdad? En cambio, los chicos del siguiente video subieron un poco el listón y consiguieron sacar del agua un esturión de más de 300 kilos y más de 3 metros de largo con un grupo de entusiastas. Esta legendaria captura quedará sin duda en la historia de este lugar, y es poco probable que nadie pueda superar esto a corto plazo. Se mire como se mire, gigantes como este no pasan de largo todos los días. Si de repente te apetece darte un chapuzón en los ríos y explorar la zona que te rodea, piénsatelo 2 veces antes de embarcarte en una aventura tan arriesgada, sobre todo si el Amazonas es el lugar que querías visitar. Hay casos como este. Un grupo de personas viajaba en barca y fueron perseguidos por una serpiente anómala. Casi volcó el barco. Esta anaconda medía al menos 5 metros, lo que significa que no habría tenido problemas para comerse a más de una persona. En el estado de Haryana, en el norte de India, unos lugareños fueron testigos de un fenómeno natural único grabado con una cámara. Un grupo de personas se relajaba en la playa cuando, de repente, la tierra empezó a elevarse por encima de la superficie del agua. Aún se desconoce la causa del fenómeno. En la red, sin embargo, los usuarios están divididos. Algunos creen que la causa es el gas metano acumulado debajo de la tierra, mientras que otros sostienen que se trata de un proceso tectónico. ¿Qué crees que pudo desencadenar este crecimiento de la Tierra?
Lo que ves ahora delante de ti podría confundirse con el esqueleto de un animal construido por unos arquitectos. Pero en realidad, hace solo unos minutos, era un pato carnoso en toda la regla. Lo habían tirado al río donde habían pirañas, y esto es lo que ha quedado de él. Piénsatelo 2 veces antes de meter las manos u otras extremidades en lugares donde, al menos en teoría, podrían vivir estos demonios de río. Cuando un horrible y sanguinario cocodrilo aparece en un río cercano a tu casa, tu humor empeora. Quieres sacarlo de allí y devolverlo a su hábitat natural. Eso es exactamente lo que hacen estas personas reunidas cerca de su único río. En él, no hace mucho encontraron un cocodrilo sencillamente gigantesco, que había sido devorado por algún animal delante de los testigos. Los hombres se dieron cuenta de que el siguiente objetivo bien podría ser un humano, así que pescaron la comadreja, pero parecía haberse desvanecido en el aire. En una ocasión, un cocodrilo quedó atrapado en una trampa de goma y tuvo un neumático colgando en su cuello durante 6 años. Los habitantes de la isla Sulawesi, en Indonesia, lo llamaban el cocodrilo del collar de neumáticos. No está claro cómo pudo acabar el neumático en el reptil. La teoría más extendida es que formaba parte de una trampa hecha por las manos de un hombre hasta las terribles. El cocodrilo estaba en libertad, pero su cuerpo estaba creciendo en el neumático. Podría haberle causado asfixia. Comprometiendo esto, los lugareños se pusieron manos a la obra para rescatar al pobre animal. Entre todos arrastraron al pesadísimo cocodrilo hasta la orilla, cerraron el neumático, lo liberaron de las cuerdas y lo dejaron en libertad. Los oceanógrafos descubrieron por primera vez el algo sin rostro en 1873 en aguas cercanas a Australia. Al principio, ni siquiera los biólogos estaban seguros de dónde estaba la parte delantera y la trasera de este pez. Parece como si el pez tuviera 2 espaldas. Fue todo lo que dijo el líder de la expedición cuando lo recogieron por primera vez. Más tarde se vio que el pobre pez tenía algunas partes del cuerpo, las fosas nasales y la boca, pero están tan abajo que dan la ilusión de que están completamente ausentes, pero los ojos no están realmente ahí. Presumiblemente, están ocultos bajo la piel. De todos modos, en realidad, no los necesita. Está oscuro a una profundidad de 4 a 6 kilómetros y allá, créeme, no hay mucho que ver. En algún lugar de las Maldivas, la gente filmó a una extraña criatura que no solo tenía cara, sino que no tenía cerca del 90% de todo su cuerpo. Nunca averiguaron qué tipo de pez era, pero estaba claro que había sido atacado por uno de los depredadores. Le habían arrancado la mayor parte del cuerpo, pero el cerebro permanecía intacto. Como resultado, el pez siguió surcando las aguas locales, aunque probablemente le resultó bastante doloroso. Un pez luna gigante que pesaba 4.000 libras fue rescatado de una red de pesca frente a la costa española de Ceuta. Como el animal pesaba mucho, los investigadores utilizaron una grúa para levantarlo después de aislarlo en una sala submarina conectada a un barco. A continuación, midieron su tamaño, tomaron fotografías en primer plano y tomaron muestras de ADN. Una vez hecho esto, no tenía sentido mantener al pez como visitante humano y los investigadores lo devolvieron al agua. Lo que ves fue arrastrado a tierra en Australia e inmediatamente conmocionó a toda la gente local. Nadie podría siquiera imaginar lo que realmente es. Algunos sugirieron que se trataba de un pulpo desconocido para la ciencia, mientras que otros lo atribuyeron a algo diabólico y apocalíptico. Pero no te apresures a asustarte. El fin del mundo aún no llega. Estos son los escenarios habituales instalados en una playa australiana para filmar un segmento en Stranger Things de Netflix. Valora la veracidad de la escenografía en los comentarios. Lo que definitivamente no es un fake ni un set para la nueva temporada de la serie son las siguientes imágenes. En ellas se ven miles de cangrejos cubriendo las playas del sur de California y cambiándolas hasta hacerlas irreconocibles. Estos cangrejos suelen aparecer durante los periodos de clima más cálido, pero no en tal cantidad ni de forma tan dramática. La gente sigue sin poder explicar esta anomalía natural. La versión más popular, por extraño que parezca, es que se trata de un mal presagio antes de algún terremoto. El 13 de octubre de 2022, más de 400 ballenas quedaron varadas a la vez en una isla en Nueva Zelanda. Nadie puede explicar por qué ocurrió esto.
Los científicos creen que pueden deberse a la naturaleza comunicativa de las ballenas y delfines que viven en colonias, viajan juntos en manadas, a menudo siguen al líder y se sabe que se reúnen alrededor de ballenas heridas o dañadas. Algunos sospechan que pudo tratarse de un líder de manada errante, otros sugieren un accidente en que un grupo de animales se mete en problemas y el resto del grupo puede seguirle. Otros investigadores achacan el trágico suceso a cambios en los campos electromagnéticos de la región debido a erupciones solares o actividad sísmica. Hay que tener en cuenta que los calderones utilizan un sofisticado sonar para buscar presas y orientarse. Los cambios en el campo electromagnético pueden llevarles en la dirección equivocada y alejarles del agua. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál podría ser la causa? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué pensarías si vieras algo así en la playa frente a ti? Personalmente, lo primero que pensé fue en una medusa, pero esta criatura se veía demasiado extraña, tenía un color incomprensible y no observé en absoluto la cúpula característica de las medusas. Después de mirar un poco más de cerca, comenzó a recordarme algún tipo de criatura alienígena de película o de juego de terror. No sé cómo el tipo del video tuvo las agallas de recogerlo. ¿Qué pasa si es venenoso o descarga eléctrica? Las siguientes imágenes fueron tomadas en octubre de 2018. Mostraban a unos veraneantes filmando a una tortuga marina cruzando lentamente la costa y desapareciendo en el mar. Los turistas parados en el fondo de la criatura parecen bastante insignificantes en relación con el habitante acuático desde lejos. Pescar un atún, sobre todo de este tamaño, no es tarea fácil, especialmente para la diminuta chica del siguiente video. La residente en Estados Unidos, con poco más de 1,5 metros de altura, sacó del lago un pez que más tarde resultó pesar 362 kilogramos. Chicali es una de las pocas capitanas de la región. Reveló que la mayoría de sus competidores son hombres y que ella intenta no ser inferior en ningún aspecto. Por otro lado, hay momentos en los que no importa quién seas, hombre o mujer, el tiburón se comerá a cualquiera. En Sudáfrica, durante una competencia de surf, el australiano Mick Fanning fue atacado por un verdadero depredador submarino con dientes. El almuerzo potencial opuso una fuerte resistencia y aún así la rechazó. Solo queda aplaudir al hombre y es mejor verificar la seguridad en el agua durante la competencia. Las siguientes fotos fueron tomadas en 2012, pero nadie puede explicarlas hasta ahora. Muestran a una extraña figura de un hombre verde o de alguien que se le parece mucho, tirada en algún lugar del fondo. Es probablemente que se trate de un accesorio alienígena que dejaron caer durante una visita a nuestro planeta, o es el artefacto antiguo de alguien, quizá de una civilización misteriosa o enigmática, o quizá no sea más que una simple falsificación creada por el hombre moderno. ¿Qué te parece? Lo que definitivamente no es ninguna falsificación es el siguiente video en el que la gente presenció una impresionante actuación profesional en la playa con un toro. La gente se burlaba del animal, haciéndole correr todo lo que podía y asustando todo a su alrededor con su presencia. A mí también me encantó, incluso a través de la pantalla del monitor, pero mi única pregunta era, ¿cómo consiguieron que el toro se calmara después? Mucho mejor es presenciar cómo un mero Goliat es arrastrado hasta la orilla. No es peligroso, pues hace tiempo que pasó a mejor vida y puede sorprender incluso a los pescadores más experimentados. Este pez de 300 kilos acababa de llegar a la orilla. Sorprendentemente, estaba perfectamente intacto e ileso. ¿Qué pudo causarle la muerte? Nadie ha sido capaz de dar una respuesta adecuada a esta pregunta. Dos personas estaban pescando, su día fue bastante exitoso y estaban a punto de irse a casa, pero justo en la orilla les esperaba una sorpresa inusual. Se encontraron con un tiburón gigante arrojado a la tierra con una nariz simplemente increíblemente extraña. ¿Quiénes eran? Los científicos aún no podían decirlo con certeza. Quizá este sea un tiburón mutado o quizás una especie completamente nueva, aún desconocida para la ciencia. En algún lugar de la costa suroccidental del continente africano, a lo largo de la costa atlántica, existe un lugar místico cuyos misterios y enigmas han agitado las mentes de muchas personas durante siglos. La longitud de este misterioso y enigmático pedazo de tierra en Namibia es de algo más de 1000 kilómetros. No es exagerado decir que es difícil encontrar otro lugar en el planeta tan poco visitado por la gente y tan poco amigo de todo lo viviente.
La Costa de los Esqueletos no recibió su ominoso nombre por casualidad. En efecto, este trozo de desierto que ocupa una gran parte de la costa oceánica está salpicado de numerosos esqueletos. Durante mucho tiempo, los marineros han tenido mala fama de esta parte del océano, atribuyendo todo tipo de explicaciones místicas a los numerosos naufragios. Otros no ven nada extraño en ello y lo atribuyen a toda cruce de distintas corrientes. ¿En qué debes creer? Tú eliges. Francamente, me cuesta imaginar cómo sucedió este suceso, pero sucedió. Una orca apareció en las rocas de la costa de Columbia Británica. El mamífero estaba atrapado en las rocas, había pasado mucho tiempo en tierra y no tenía forma de volver al mar. Afortunadamente fue avistado por un hombre que puso inmediatamente en contacto con los socorristas. Pronto el equipo de rescate se reunió en el lugar y empezó a verter agua sobre la roca para mejorar un poco su situación. El equipo de rescate tuvo que trabajar durante 8 horas antes de que el nivel del agua volviera a subir y el animal pudiera alejarse nadando hacia sus hermanos. Y este clip sugiere que incluso si el área te parece extremadamente tranquila y segura, debes mirar a ambos lados hasta el último momento, ya que en cualquier momento de la nada puede aparecer un cocodrilo gigante dispuesto a devorar viva a una persona. Lo primero de lo que quiero hablar es del vidrio libio. Se puede encontrar en los desiertos locales de Egipto. Está compuesto por un 98% de dióxido de silicio y el 2% restante se convierte en polvo. Este material ha sido muy demandado desde la antigüedad. Se utilizaban para fabricar joyas para los faraones. Sin embargo, aún no se sabe de dónde procede. Según una teoría, un meteorito cayó en el desierto. Se dice que allí se formó un cráter del que salió vidrio. Por supuesto, esta no es la única versión, así que si alguno de ustedes tiene su propia opinión al respecto, pueden compartirla en los comentarios. La siguiente foto me la envió un suscriptor. Según él, la foto fue tomada en algún lugar del desierto cerca de Somalia. Él y sus amigos llevaban mucho tiempo caminando y explorando la zona cuando se toparon con esta criatura. Tanto si se trata de un dinosaurio extinto, del que solo queda un amplio esqueleto, como si vemos resultados de una travesura ordinaria por algún ingenioso. Personalmente creo que criaturas así pudieron vivir en nuestra tierra hace muchos millones de años, pero durante un periodo de tiempo tan largo, ¿no debería haberse disuelto su esqueleto en un entorno así? Escribe lo que piensas tú de esta imagen debajo del video. Una pareja estadounidense decidió hacer un pequeño viaje. Una de sus paradas fue en el desierto de Arizona. La pareja pensó que el paisaje arenoso y un par de cactus salvajes serían perfectos para el álbum de fotos familiares. Eligieron un lugar más bonito y tenían la cámara preparada cuando una extraña formación en la arena les llamó la atención. La mancha era morada y brillaba al sol. Más tarde resultó que la silueta consistía en pequeñas esferas violetas de consistencia gelatinosa. Se sentía pegajosa al tacto y producía un sonido endeble al presionarla. No pude entender qué era, ni en el acto ni después de un largo análisis. ¿Qué podría ser relacionado con los extraterrestres? No solo se puede encontrar algo extraño en los desiertos, sino también algo bastante explicable. Sin embargo, eso no hace que el segundo hallazgo sea más aburrido. Más bien, al contrario. Algunos arqueólogos han encontrado en Egipto los restos de una nueva especie de dinosaurio. Aún no es posible saber a qué género pertenecía, de qué se alimentaba o qué posición ocupaba en la cadena alimenticia. Pero ya hay algunas teorías. Se dice que su cara era grande, como la de un bulldog, y su cuerpo era muy largo. Probablemente era otro gigante de la cima de la cadena alimenticia. La playa Napta fue en su día una gran charca en el desierto de Nubia. Hoy, sin embargo, es un gran misterio que hasta el día de hoy ni siquiera las mentes más avanzadas pueden resolver. Los antiguos pueblos que la habitaban llevaban un estilo de vida nómada tipo de la época. El clima en la zona era muy variable, con algunas estaciones con abundante agua y otras con terribles sequías. Una vez asentada en la playa de Napta, la civilización construyó un círculo parecido al Stonehenge, que probablemente fue el lugar de un sacrificio de los dioses. Allí se encontraron al menos muchos esqueletos de animales. El siguiente descubrimiento realizado por científicos confirma los documentos históricos de que el Sahara no era un desierto hace varios siglos.
Un viajero alemán descubrió accidentalmente estas pinturas rupestres en 1850. A los antiguos pintores no se les escapó nada, creando una especie de crónica. Los dibujos están realizados en colores rojo y blanco. La pintura negra se utilizaba menos. Merecen especial atención las imágenes talladas en piedra. Los científicos han encontrado toda una manada de jirafas, elefantes en esta técnica, así como un cocodrilo inusual con las piernas largas. A veces uno mira estos hallazgos y se pregunta cómo es posible que alguien se haya olvidado de ellos en primer lugar. Es como si la gente que sabía de todo esto simplemente hubiera desaparecido, como Mauro Prosperi, el pentatleta siciliano que desapareció durante la cuarta etapa de una maratón de varios días en el Sahara. 10 días de búsqueda sin resultados. Los tuaregs, que eran unánimes, un hombre no podía sobrevivir más de 6 días solo en el desierto. Así que planteó la cuestión de celebrar un funeral sin cadáver. De repente, los militares argelios, a 299 kilómetros del lugar del maratón, tuvieron en sus manos a un fugitivo de aspecto demacrado. Como pueden imaginar, se trataba del campeón olímpico de 39 años. Ahora me propongo hablar un poco de la misteriosa ciudad llamada Kolmanskop. Se fundó en 1908. Durante su construcción, se encontró allí un diamante y rápidamente se dieron cuenta de que la zona era bastante lucrativa. Compraron los derechos de excavación y empezaron a hacer una gran fortuna. Resultó que había muchos diamantes en la zona. El maestro de caminos y los ingenieros de minas pronto se convirtieron en algunas de las personas más ricas de todo África. El lugar fue mejorando poco a poco, pero en cuanto se les acabó el dinero, todo el mundo se marchó y el pueblo quedó rápidamente desierto. En estas fotos se puede ver su aspecto natural, ni un alma viviente. Una tormenta de la magnitud de la que azotó el Sahara en el 2007 no se parece a nada que los científicos hayan visto antes. Si crees que estas imágenes se hicieron con gráficos por computadora y es una imagen falsa, te equivocas. Son imágenes tomadas decenas de kilómetros antes del epicentro de los acontecimientos. Imagínense lo grande y masivo que fue el acontecimiento. Ahora echemos un vistazo a la escultura llamada La Mano del Desierto. Fue construida en 1992 con hierro y cemento y mide 11 metros de altura. La palmera parece brotar del suelo y apuntar al cielo. Según los lugareños, simboliza la fragilidad humana. Algunos creen que el monumento se erigió para conmemorar a las víctimas del régimen militar que existió allí de 1973 a 1990. Además, también existe la teoría conspirativa de que la mano se erigió mucho antes de 1992. La singular situación geográfica en medio de las arenas del desierto del Sahara, combinada con la original arquitectura local y su rica historia, han convertido a la ciudad en cuestión en un imponente centro cultural del continente africano. Se trata de Tombuctú, el primer asentamiento en el emplazamiento de la futura perla del Sahara. Se produjo gracias a los nómadas tuaregs. Descubrieron una fuente de agua dulce junto a la que podían descansar cómodamente. De ahí el nombre de la ciudad, el Pozo del Guardián de Buctú. El siguiente hallazgo es mucho menos antiguo, pero no por ello menos interesante. Delante hay un avión de la Royal Air Force de la Segunda Guerra Mundial encontrado por los investigadores. Este P-40 Kitty Hawk cayó en 1942, a cientos de kilómetros de la civilización, en el abrasador desierto. El sargento Dennis Copping sujetó lo poco que pudo del avión derribado y se marchó a donde pudo. 70 años después, el avión fue encontrado casi intacto. Lo más curioso es que el avión quedó prácticamente intacto desde el momento en el que cayó, hasta las ametralladoras y su munición. La mayoría de los instrumentos de la cabina seguían intactos. Incluso han sobrevivido las placas con los datos del pasaporte del vehículo, lo que permite a los historiadores reconstruir la historia de su servicio. Hace más de 10 años, unos arqueólogos descubrieron en el desierto del Sahara unos enterramientos que se remontan a hace miles de años. Los científicos afirman que la necrópolis fue utilizada por dos culturas, la quifiana y la tenoriana. Se han encontrado unos 200 enterramientos de ambas culturas, incluidas tumbas infantiles. Muchos de ellos iban acompañados de utensilios funerarios como joyas de huesos, cuentas, herramientas de piedra y vasijas de cerámica. Una cabeza plana, un par de cuernos afilados sobre unos ojos casi felinos y una forma de moverse poco habitual. La dueña de un aspecto tan memorable no podía sino dejar su huella en la historia. Hablo de una insólita serpiente que vive en nuestro ya querido desierto del Sahara.
Según el historiador griego Heródoto, los antiguos egipcios trataban a las víboras cornudas con una gran reverencia e incluso embalsamaban los cuerpos de las serpientes muertas. Si cree que esto es una teoría, escucha. Durante algunas excavaciones, los arqueólogos encontraron sus momias. ¿Sabes qué más se puede encontrar en el desierto? Algo insólito y muy diferente a lo que usted y yo estamos acostumbrados. Un jeque de Abu Dhabi ha creado un sistema de drenaje que abastece de agua a la zona desértica. Lo que lo hace único no es su tecnología, sino el hecho de que si miras los canales excavados desde arriba, verás el nombre del jeque. Incluso puede verse desde el espacio. Lo que apenas pertenece a las manos de la humanidad son los círculos del desierto de Namibia. Son pequeñas manchas sin que crezca hierba en su interior. Según las leyendas locales, fueron creados por los dioses que dejaron sus huellas en la Tierra Roja. Algunos creen que se trata de algo místico y más, mientras otros atribuyen su aparición a la variada fauna que anida bajo el suelo del desierto. Puedes elegir cualquier versión y ceñirte a ella, ya que nadie ha sido capaz de dar una respuesta exacta a lo que ha sucedido al momento. Ahora que hemos hablado del desierto y de los círculos, es hora de hablar de otro fenómeno insólito. Se trata de la piedra de Al-Nazla. Se encuentra en Arabia Saudí, y el truco está en que fue cortada una vez y por alguien por la mitad de forma tan uniforme y suave como si hubiera sido cortada con un láser utilizando tecnología moderna con las últimas técnicas. De nuevo, la pregunta idéntica: ¿quién pudo hacer esto? Tal vez sea hora de empezar a creer en los extraterrestres después de todo, ¿ah? Esta fue la edición de hoy y como siempre, si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal de Top Facts y ver ahora mismo nuestros episodios anteriores.